Mis amados, mientras nosotros nos encontramos en estos momentos tan difíciles que el mundo ha tenido que enfrentar, mientras nosotros vemos cómo esta pandemia ha cobrado la vida de muchas personas, son muchas las preguntas que nos vienen en nuestras mentes. Ustedes, como sabrán, allá en España, el total de costo de vida fue muy alto y todavía sigue siendo un riesgo ahora con este resurgir del virus después de haberse aplanado la línea, como ustedes ya están acostumbrados a hablar en la jerga de las estadísticas sobre la salubridad. Y desde acá en Puerto Rico también nosotros hemos tenido que ver descansar a personas cerca de nosotros. Ustedes recordarán el pastor Padilla, que enterró a su papá hace unas semanas atrás. Durante estas semanas yo he tenido que participar en diferentes funerales, algunos directamente relacionados, otros por otras razones, pero igual el dolor nos hace hacernos preguntas las cuales parece no haber algún tipo de contestación satisfactoria. Y no somos los primeros que hacemos estas preguntas, no somos las primeras personas que han cuestionado a Dios. Cuando nosotros vemos en la Escritura y abrimos la palabra de Dios, nosotros notamos que estamos bien acompañados entre las personas que hacen las preguntas. No estamos solos. Algunos creen que es muestra de piedad el aceptar de manera estoica lo que sucede a su alrededor, lo que está en nuestro entorno. Bueno, así tiene que ser, así es la vida. Los franceses utilizan esa expresión, c'est la vie, pues así es la vida. Los americanos hablan de such is life. Pero ¿qué tal si nosotros nos ponemos en el lugar de aquellos que están pasando por situaciones muy, porque muy difíciles, y los autores bíblicos? Nosotros notaremos que las voces de ellos se unen a las nuestras, con más preguntas en muchas ocasiones que respuestas. Ese es el caso que vemos en el oscuro libro de Habacuc, que él escucha acerca de lo que va a suceder en Jerusalén, en el capítulo 1, cuando él se queja de por qué Dios está ocurriendo esto. Y vemos la respuesta de Dios en el mismo libro de Habacuc, en los siguientes versículos, después del versículo 5, donde Dios describe, donde Jehová describe las calamidades que le iban a suceder a manos de los babilonios. Y él, en capítulo 2, Habacuc, se levanta y dice: sobre mi guarda estaré para ver qué me dirá el Señor. Habacuc se pone terco y se pone envalentonado y cuestiona a la deidad. Él quiere saber por qué. ¿Por qué? Notan que en el libro de Habacuc no hay promesas, no se habla de restauración, no se habla acerca de algo maravilloso. Aún así, Habacuc termina el libro de una manera particular, que vamos a ver más adelante. Porque de Habacuc vamos a visitar a otro de los profetas de ese periodo. Quiero que lean la Biblia y la noten, que la Biblia no solamente son una serie de libros que están uno detrás del otro de manera cronológica. Estos libros, varios de ellos son contemporáneos. Y si hay una época crítica en la historia hebrea, es el siglo VI antes de Cristo. Esta es una época formativa. Es cuando Israel se hace Israel. Es cuando ellos realmente logran tener ese encuentro con Dios, con Jehová. Sí, debemos celebrar el Éxodo. Todos sabemos que la experiencia del 1440 antes de Cristo fue muy importante. Es la independencia, el éxodo de las tierras egipcias, se celebra la Pascua por primera vez y demás. Pero es en esta época de la cual yo les quiero dar un pantallazo, que tenemos a media docena de profetas. Estamos hablando de que ahí contemporáneo estaba un Daniel, allá en las cortes babilonias. Tenemos Jeremías en Jerusalén. Tenemos a Habacuc allí también. Tenemos a Abdías de la misma manera. Tenemos a Ezequiel allá en los campos de concentración.
que no eran tan malos como nos imaginamos, pero allá en los lugares donde habían exiliado a los que habían sido deportados de Israel. Y en ese escenario, con esa media docena de voces que están tratando de hacer entender al pueblo, vemos que ya ellos sabían que el pueblo no estaba escuchando y que no iba a escuchar. Y ahí es donde vienen las preguntas. ¿Por qué si Dios sabe lo que va a ocurrir, no lo evita? Oiga, más claro no puede cantar un gallo. Y no podemos decir que es como decimos acá en Puerto Rico, porque tengo a la gente de España que saben que eso lo decían allá antes que acá. Las consecuencias estaban allí. Dios le estaba advirtiendo al pueblo sobre lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían, no le hacían justicia al extranjero, no le hacían justicia a la viuda, no le hacían justicia al huérfano, al que estaba desamparado. No es una sorpresa, no es que Dios la tenía escondida, de alguna manera, ¡boom!, ellos son tomados de manera imprevista. No, oiga, lea la palabra y se dará cuenta de que el hecho de que Dios conozca no significa que Él lo ordena. Es donde entramos un poquito de tensión aquí en el cristianismo. En el cristianismo tenemos personas con la tradición calvinista, la tradición reformada, que creen en la predestinación, que de alguna manera Dios ordena que algunos se pierdan y otros se salven, que algunos sean condenados a un fuego eterno y otros a la gloria eterna, independientemente de su acto de voluntad. Y ese es el concepto que muchos, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada y otros con ese corte de predestinación, y algunos en el mundo evangélico son los que aceptan esa doctrina de aquellos que son salvos, siempre salvos, y otros que están condenados y ya. Pero ¿encaja eso con el Dios que se presenta en las Escrituras? No. Nosotros notamos que en la Escritura siempre hay un espacio para la decisión, para la voluntad humana. Por eso en Juan 15 habla acerca de permanecer en Dios. Y en el libro de Ezequiel, en ese libro del cual yo les quisiera llamar la atención, en el capítulo 5 ya se veía un Ezequiel haciendo llamados al arrepentimiento. La habíamos visto anteriormente a Ezequiel, la habíamos visto en Isaías, Miqueas, que era contemporáneo, Oseas también. Esto es un grupito de profetas que también vivieron al mismo tiempo. Pero aquí en el capítulo 5 de Ezequiel se presenta un Ezequiel invitando a otros para que puedan arrepentirse. Pero en el mismo capítulo 5, así dice el Señor, que ellos escucharán pero no oirán. No porque Dios no quiera que ellos escuchen. El deseo de Dios es que ellos cambien, que sean transformados. Pero desgraciadamente algunos no utilizan la facultad de decidir, la voluntad de manera correcta. Y ahí yo sé que ustedes, los que son jóvenes, y aquí tenemos un grupo hermoso de jóvenes, son de las preguntas que a veces se hacen. Ahora hablo en tercera persona, se hacen, porque yo no estoy en ese grupo de los jóvenes, yo estoy entre los ancianitos, de los viejitos. Así que Gerson, tú y yo ya pasamos, antes de la predicación, me pinté el Just for Men porque pues no quería que se intimidaran por las canas, por los pelitos blancos. Pero sí, saben, sí, nosotros nos preguntamos, aún los ancianos como yo, nos preguntamos el por qué suceden las cosas. Para Ezequiel la tiene bien duro, se le hace bien complicado, porque él en su predicación no tiene el PowerPoint, no tiene los métodos electrónicos que nosotros tenemos ahora, sino que él hacía una especie de drama, de predicación dramática. Ustedes podrán notar que Ezequiel se afeita la barba en cierto momento dado, la mitad. Se habla de un Ezequiel que duerme de un lado durante más de un año. Un Ezequiel que tiene que cocinar con excremento. No es que lo va a utilizar, sino que se utiliza como método de combustible para poder preparar el pan, que no debía haber sido nada agradable. Nosotros tenemos un Ezequiel que Dios le dice que su esposa va a morir. Ahí viene la pregunta, ¿será que Dios mata a la esposa de Ezequiel? ¿O que él sabe que ella va a morir
y que de alguna manera le hace entender que esa muerte en la cual él no puede hacer luto va a ilustrar la condición de Jerusalén. Yo no sé la respuesta, porque los eventos negativos que nos suceden a nosotros como seres humanos suceden por 4 razones principalmente. En el libro de Job vemos a un Hasatán, a un enemigo activo, el cual pone el dedo, activamente tiene esa facultad de poder trastocar nuestra felicidad, nuestra salud y diferentes experiencias nuestras. Vemos también a unas consecuencias de vivir en un mundo de pecado. Génesis nos habló de la enfermedad y muerte. Vivimos en un mundo de pecado, lo cual es simple y natural en esta situación en que nos encontramos. Vemos en tercer lugar el fruto de nuestras decisiones tontas. Oiga, usted no encuentra las llaves, no diga que Satanás se las escondió. Usted es un puerco y no las puso donde debía ponerlas, así que no diga que Satanás se la escondió. O si estamos teniendo una vida promiscua y estamos padeciendo una enfermedad de transmisión sexual, pues no es que Dios vino y puso su dedo sobre nosotros, sino que nuestras propias decisiones fueron las que causaron ese mal. Y en cuarto lugar, muy misterioso, que Dios sí toma acciones que son imposibles de entender por nosotros, pero que al fin del día son para nuestro propio beneficio, según Él. Sí, según Él, porque yo todavía no entiendo muchas cosas. El pasado jueves se cumplieron 17 años. 17 años desde que un hermoso niño que había nacido un par de semanas antes que mi hijo Nathaniel, un niño que se había estado desarrollando hermoso, como mi hijo también, desarrolló un cáncer y murió unos meses más tarde, tirándome a mí, lanzándome en una crisis de fe muy, muy difícil. Y cada vez que yo tengo que estar en una situación similar, les tengo que admitir que pasan semanas para yo recuperarme. Hace un mes y medio tuve que enterrar a otro joven y fue muy, muy difícil para mí. Porque al igual que Habacuc, que cuestionaba la justicia divina, al igual que Asaf en el Salmo 73, que pregunta ¿dónde está Dios? Al igual que el mismo Ezequiel, en algunos de estos momentos a través de su libro, cuestionamos el por qué pasamos por dificultades como las que tenemos que experimentar. Fue Harold Kushner, un rabí judío hace unos años, quien escribió cuando las cosas malas suceden a la gente buena, when bad things happen to good people. Y él con su hijo padeciendo de progenia, una enfermedad que deteriora a los niños, acelera biológicamente su edad y se hacen ancianitos. Ninguno de ellos llega a la adolescencia. Él cuestionaba, y para él, para Kushner, Dios es un Dios limitado, es un Dios que no conoce todo el futuro, que es un Dios que se limita a las experiencias de este mundo. Y saben, los teólogos utilizan diferentes términos para esto que a nosotros nos compete y preguntamos. Hablan acerca de la inmanencia o la trascendencia de Dios. Unos presentan un Dios que está bien lejano, como el de Kushner, que pues Él nos mira desde allá y puso a correr el reloj y de alguna manera va andando y como ande. Otros, un Dios bien, bien cercano, tan y tan micromanejador, como el caso de los calvinistas y los que creen la predestinación no bíblica, que Él va a controlar cada cosa que pasa y demás de manera casi mecánica. Pero ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios el cual su inmanencia y su trascendencia la vemos en la cruz, donde Él se hace carne. Él se hace carne para estar con nosotros, pero al mismo tiempo nos da el espacio para decidir. Y Ezequiel, de manera climática, el punto mayor
en su libro, en esta segunda sección que comienza en el capítulo 34, es el capítulo 37. Les pido que me acompañen a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, los versículos del 1 al 5. Del 1 al 5, 37 del 1 al 5. Y como tengo más confianza con Ana, le voy a pedir a Ana que sea la que vaya y abra su Biblia y lo pueda compartir con esa voz vibrante de ella para compartir ese versículo del 1 al 5 de Ezequiel 37. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Hacia dónde fue llevado el profeta? Puedes abrir tu micrófono cuando estés lista. Sí, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Muy bien. Notan, en hebreo se hacen juegos de palabras que en español nosotros no podemos capturar. La palabra en hebreo es ruaj. Ruaj significa viento, espíritu o aliento. Y vemos que la tercera persona de la divinidad se lleva, transporta a Ezequiel a un lugar. No es un sueño, no es maré, no se trata de una visión como en algunas experiencias que el mismo Ezequiel tiene y que tiene otros profetas. Él es llevado, algo así como cuando Jesús es llevado a esa montaña o el pináculo del templo. Y es llevado, y no sé si ustedes han estado frente a muchos huesos. En el año 99, durante mi primera excavación en Jordania, nos tocó encontrar una cueva donde había 15 cadáveres desarticulados, una fosa común del tiempo precisamente de los babilonios cuando pasaron por la zona de Amón. Y allí estaban estos cuerpos y yo me preguntaba acerca de los últimos momentos de esas personas que se encontraban allí. También en Sinaí, cuando he estado allá en el monasterio de Santa Catalina, tienen cuartos llenos de osamentas, de fémures, de caderas, cráneos, y es impactante, es una visión casi posapocalíptica, y es la que Ezequiel está viendo. Y cuando Ezequiel está allí viendo todos estos huesos, que yo quiero que tú en tu mente te los imagines, todos esos huesos allá en ese valle, él no solamente estaba viendo la experiencia que había tenido Daniel en el año 601, cuando él fue deportado y llevado a Babilonia juntamente con la élite, con los aristócratas, no solamente la experiencia del 497, cuando Ezequiel es llevado con otro grupo, ni tampoco la experiencia del 586, cuando la ciudad es destruida y quedan todos esos cuerpos tirados a través del valle, que es lo que sin lugar a dudas él veía, pero veía mucho más allá. Él veía la miseria humana a través de las edades. Él veía lo que yo pude ver en ese valle, en Babi Yar, en Ucrania, donde murieron en 2 días más de 35,000 judíos, allá para el año 1941 aproximadamente. Él vio las escenas de todos los judíos que murieron durante ese periodo tan horrible, y el holocausto, la solución final de Hitler. Él vio la experiencia de hermanos menos conocidos, como ha sucedido en África. Precisamente hace unos años atrás estaba yo en ese aeropuerto semidestruido de Kinshasa, en el Congo, donde murieron 10 millones de personas. Pero como ya no hay petróleo, como ya no hay oro, y como ellos racialmente son diferentes a los que dominan el ciclo de noticias, de eso ustedes no escucharon mucho. Pero es la realidad que han pasado muchos en otras partes del mundo. Y Ezequiel vio todo ese sufrimiento humano.
Y el Dios Todopoderoso le pregunta, ¿podrán volver a vivir? Yo no sé cuál es tu actitud. Hay algunas personas que son de medio vaso lleno y otros de medio vacío. Cuando les dicen eso, dicen, bueno, pues míralo, están secos. Son esos que cuando ustedes les preguntan cómo están, dicen, pues como Dios quiere. Son los que tienen esa actitud siempre de derrota. Ah, esto está malo. Acá en Puerto Rico, mis amados de España, aquí en Puerto Rico tenemos una frase muy común, el ay bendito. Ay bendito. Pues así estamos, con el lloradito. Pero eso no representa a todo Puerto Rico, para que ustedes la tengan clara, porque aquí solamente vean las experiencias de María, el huracán hace poco, y las experiencias del año 2019, cuando sacamos a uno que no estaba haciendo su trabajo. Aquí tenemos gente que se para por sus convicciones, que son resilientes, que son del medio vaso lleno, que dicen que si pueden vivir esos huesos, pues claro. Y esa es la actitud que yo creo que Ezequiel tenía. Es una actitud de vamos a meter mano, de que esto va a poder resucitar. Y vemos que obedeciendo la voz de Dios, se ordena a que estos huesos se armen. Y yo no sé ustedes, pero yo me imagino todo el clac, 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 todo el sonido de todos esos huesos que siguen juntándose, más o menos como dice ese negro espiritual, que habla acerca de bones and dry bones, dry bones, y ahí viene el hueso del pie, se une al hueso del tobillo, el tobillo se vuelve de la pierna, al de la rodilla, el de rodilla, el de la cadera, de la espalda, el del cuello, de la cabeza, todos los huesos en orden. Impresionante en orden se encontraban allí. Pero no solamente se quedan allí con huesos secos, sino que son incorporados con tendones y con músculos y con vasos capilares y con piel. Pero aún así todavía están quietos, están muertos. Algo así como ese pequeño bebé Elán, cuando su mamá me llama, Alma, la esposa de Félix Cortés, me llama y me dice, pastor, puede venir. Yo bajé al apartamento, éramos vecinos. Tengo uno asegurado para el cielo. Y yo vi el pequeño bebé que solamente no respiraba, pero estaba tan hermoso, tan perfecto. Cuando vemos ese grupo de huesos secos que ahora están bellos y perfectos, todavía no tienen vida. Yo creo que tengan esto claro, porque tenemos en nuestra iglesia personas que han aceptado a Jesús. Hoy vimos esta experiencia maravillosa de profesión de fe. Pero esta experiencia no puede ser un punto, sino que tiene que ser una línea. Nuestra experiencia tiene que ser diaria, porque de otra manera solamente seremos cuerpos sin el espíritu. Y usted sabe lo que pasa con cuerpos sin el espíritu. Esos cuerpos, si no hubiesen sido llenados por el espíritu, se van a convertir en zombies. Sí, se van a convertir en zombies. Y a pesar de que nosotros no vemos nada de eso de Walking Dead ni de esas cosas, pero por lo menos algo hemos mirado en algún anuncio y vemos que es bastante desagradable. Es bastante desagradable. Tenemos en la iglesia, tenemos a veces huesos secos cubiertos con alguna capa de piedad. Y todos nosotros tenemos nuestro cuartito, nuestro closet de huesos secos, ya sea que nos alimentamos de manera incorrecta y nadie lo sabe, nos vamos allá y nos encanta tomar o comer aquello que nos hace bien, nos hace el mal. De vez en cuando usted puede comer algo fuera de tiempo. Usted tal vez pensó en alguna noche en la cual usted se comió un pedazo de pastel extra. Está bien, no hay problema. Pero la costumbre, por esa razón, nuestros hermanos de España, Pedro, cuando me llevaron a comer tapas, y eran las 10 de la noche, no hay problema, porque las tapas están bien y eso no es todos los días. pero hay cosas que son más graves. Aquel pecado oculto en el cual nosotros robamos poco a poco de nuestro empleador, ya sea el tiempo, decimos que estamos trabajando en remoto, pero realmente la cámara está apagada y estamos haciendo cualquier cosa. ¿Ah?
¿Qué tal de lo que estamos viendo en el Internet? Lo que nadie sabe, lo que podemos tratar de borrar nuestras huellas. ¿Qué acerca de un espíritu de crítica? Somos tremendos, pero si nos tocara bautizarnos, tendríamos que bautizarnos con la lengua por fuera para ver si de alguna manera, Dios te sabe, se santifica ese látigo que tenemos, la envidia, tantos otros pecados que están ocultos en el corazón. Pero hay una solución y se trata del Ruaj. Vemos que el viento, el espíritu de la tercera persona de la divinidad, trae a Ezequiel. Vemos que un viento sopla, un viento del que conocemos, el viento meteorológico, ese viento que une, pero tenemos ahora el aliento de vida, el soplo de Génesis 2, que fue soplado en la nariz de Adán en primera ocasión. Y ahí es donde Dios nos quiere dar vida. Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere de alguna manera hacer nuevas criaturas. Un cambio, una transformación, un milagro que únicamente la puede explicar el Señor. Únicamente la puede explicar el Señor. Y precisamente en estos momentos en los cuales muchas personas están clamando por justicia, muchas personas están deseando que se haga algo por el entorno donde ellos se encuentran. Y hemos visto estas marchas en los Estados Unidos por la trágica muerte de George Floyd, donde él hablaba de no puedo respirar, no tengo aliento. Ahora Dios puede darnos aliento, porque en este mundo políticamente no lo vamos a conseguir. Hay personas que creen que se trata de soluciones cívicas y políticas. Se trata de, escuchamos el cántico en tantos países de Centro y Sudamérica, el pueblo unido jamás será vencido. Escuchamos en Estados Unidos, no justice, no peace. Pero aquí no vamos a encontrar justicia. Aquí no vamos a encontrar paz. No hay postura, ni posición, ni organización, ni Black Lives Matter, ni se trata de alt-right, ni se trata del Ku Klux Klan, ni se trata de demócratas, ni se trata de republicanos. Nadie aquí puede ofrecer una solución certera o correcta. Únicamente proviene el aliento, el que pueda respirar, solamente viene de parte del Señor. Cada uno de ustedes, mis amados, tiene experiencias en las cuales tal vez se ha visto en este valle de huesos secos. Cada uno de ustedes han sido valientes en su propia experiencia. Y pudiésemos hablar en esta mañana, dar testimonio de cómo Dios nos ha traído. Yo tengo varios de ustedes que admiro, entre ellos allí tengo a Canaima, que está también allá desde Estados Unidos, desde muy lejos también con nosotros. Y ella nos puede hablar acerca de lo que ella ha tenido que enfrentar sola, siendo una valiente y echando a esas muchachas para adelante. Nosotros podemos ver que únicamente quien nos puede dar fuerzas es el Espíritu Santo de parte del Señor. Y ahora, aunque yo no tengo una visión de restauración para ustedes como el templo que presenta Ezequiel, algunos creyendo que se trata de algo aquí en la tierra, sino al igual que el salmista en el Salmo 73 dice, por poco se resbalaron mis pies, en el versículo 10, hasta que yo entré al santuario. Hasta que llegué al santuario. Y las palabras de Habacuc me pueden acompañar también en el capítulo 3. Habacuc, cuando después de haber escuchado todas estas quejas, estas dificultades que él tuvo que enfrentar y lo que le iba a acontecer, porque Dios le dice que si te han pasado situaciones difíciles, espera que te van a pasar situaciones aún más complicadas a las que tú has tenido que pasar. Pero Habacuc, después de haber escuchado todas estas diversos problemas que iban a tener, él dice así, dice que aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no te voy a prometer una plataforma política o social de justicia que va a poder satisfacer tus necesidades o tu problema de opresión, ya sea opresión racial, económica,
social, ya sea en tu hogar, has tenido que estar en la cuarentena, pero hay de aquellos que están en la cuarentena con un esposo abusivo, con un padre que te está propasando, con personas que están en tu entorno y son altamente tóxicas. Pero aún a ti, en esa situación, yo te aseguro que ese ruaj, que ese espíritu puede transformar esos huesos secos, te puede dar vida. Y por la gracia del Señor te vas a levantar, y ese ejército que ahora tenía palpitar, que ahora sus ojos estaban llenos de vida, que ahora se podían levantar, son el testigo, el testimonio, la promesa de que por la gracia del Señor nosotros venceremos. Yo tengo ese deseo maravilloso, ese himno que se ha hecho tan popular allá en España, esa canción que dice que volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos, volveremos a estar juntos. Y me llena de sentimiento esa noción de que pronto estaremos no solamente juntos aquí, sino juntos por la eternidad. Que abrazaremos a esos seres queridos, aquellos que descansan en el Señor, aquellos que de alguna manera ahora han tenido que dar su último aliento, pero que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán. Que Dios te bendiga en esta mañana, que puedas recibir ese aliento de vida. No importa lo que hay allá oculto, eso que tú te avergüenzas, Dios lo puede restaurar y Él te puede dar vida. Te pido que te unas conmigo en oración mientras nos presentamos delante del cielo. Padre amante y Padre bueno, tú conoces la situación de cada uno de nosotros, la dificultad, los desafíos, los desalientos, los fracasos, las promesas rotas, lo que yo oculto, Señor, mi problema de carácter, el hablar a los demás, el ser envidioso, el ser arrogante y tantas otras cosas que tú conoces, Señor. Pero tú, que eres capaz de armar ese rompecabezas de huesos, tú que eres capaz de poner en ellos tendones, músculos y piel, tú que eres el Todopoderoso y soplas vida en ellos. Te agradecemos y te alabamos. Gracias, Señor. Bendícenos en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Cristo Jesús.